Hemos leído un texto porque esta semana me ha salido este tema por diversos lados y, además creo que el Señor ya me ha confirmado desde que empezamos de sobra que este es el tema que Él quería tratar, porque después quiero hacer algo, porque lo que el Señor me ha puesto en el corazón es que más que hablar yo, es Él quien quiere ministrar a su pueblo. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues si habéis prestado atención a lo que hemos leído, Primera de Pedro 5, sobre todo al versículo 7, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay incluso cristianos, hermanos, que les cuesta entender, especialmente después de haber conocido al Señor, que tengan que venir pruebas. Pero si además estas pruebas te llevan a una situación de real ansiedad, incluso yo he conocido y una vez escuché un comentario, no voy a dar nombres ni sitios, pero de un hermano que decía, eso no es cristiano, un cristiano no puede estar triste, no puede estar en una situación difícil. Y aquello me tocó profundamente porque yo, por mi propio carácter incluso, y creo que el Señor después de mi conversión, ahora os explicaré una parte de mi testimonio que creo que es importante hoy. Pero yo, por mi propio carácter, nunca he sido una persona, me acuerdo incluso cuando iba al colegio, donde se decían cosas y bueno, pues nada, pues si lo dice el profesor será así, ¿no? Yo nunca he sido de esos. Yo digo, bueno, sí, el profesor dice esto, pero ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Qué significado tiene y tal? Yo eso de creerme y recitar las cosas a pie juntillas nunca ha ido conmigo. Y, yo me acuerdo que en mi primer año de conversión, yo me convertí en octubre del año 1980, y además por circunstancias que no vienen tampoco al caso, me tocó, no sé si os acordáis, que en febrero de 1981 fue el golpe de Estado, el 23 de febrero, de Tejero, famoso golpe de Estado. 2 días después yo iba en el tren camino del cuartel. Os podéis imaginar cómo estaba la situación, porque tenía que hacer el servicio militar. Y yo iba, bueno, estaba recién convertidito. Ya os digo, octubre a febrero del año 81, o sea, poquito tiempo llevaba yo de convertido, todavía ni siquiera había empezado a ir a ninguna iglesia. Y bueno, aquel tiempo, el primer año de mi conversión, fue un año bastante duro. Y por circunstancias, aunque yo reconozco, no por mérito mío, todo esto que voy a hablar, por supuesto, es para la gloria de Dios. Nunca os olvidéis de que el ser humano por sí nada puede. Lo digo para su gloria y en todo caso para mi deshonra, pero la gloria siempre es de Jesús. Y yo estaba, eso sí, sobre todo me dio por leer la palabra, yo había descubierto a un Dios vivo. Aunque me había criado en una iglesia evangélica, nunca
realmente yo era religioso evangélico. Hablemos claro, ¿para qué vamos a dar más vueltas? Yo iba, oraba, me recitaba pasajes de la Biblia, iba a la escuela dominical, pero yo realmente no vivía la fe. Hasta que en octubre del año 80 todo mi mundo se derrumbó y clamé a Dios por primera vez como nunca había clamado y Dios me habló. Dios se presentó en mi vida y yo descubrí que Dios me amaba. Pero me amaba de verdad. No era como dice Jeremías, de oídas te había oído. Vas a ser para mí como cosa ilusoria. No. Dios respondió a mi oración. Pero claro, yo decía, pero Señor, ¿quién soy yo si además todo mi mundo se ha caído? ¿Quién soy yo? Y sin embargo Dios estaba ahí. Estaba ahí a pesar de mí. Dios estaba ahí. A pesar de mi indiferencia, a pesar de mi rechazo muchas veces, Dios estaba ahí. Tenemos una idea a veces muy equivocada de lo que es la vida cristiana. Yo os aconsejo que os leáis la vida de grandes siervos de Dios, pero auténticos, ¿eh? Y sobre todo no tenéis que empezar buscando por ahí siervos raros, cogeos los de la Biblia. Cógete la vida empezando desde donde quiera, desde Abraham, errante, peregrino, Jacob, Isaías, según dice la tradición, murió aserrado, es decir, con una sierra lo cortaron en pedacitos. Jeremías en la cárcel, rechazado por su propio pueblo. Jesucristo, ¿cómo murió Jesucristo? Escrito está, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro. Le tuvimos incluso por castigado por Dios, menospreciado, desechado. ¿Qué pasa? ¿Que Jesucristo no era espiritual? Hermanos, Dios te quiere ministrar hoy a tu ansiedad y Él te va a dar paz. Pero es necesario que antes de que Dios te ministre, tú sepas también lo importante que es esto. El primer año después de mi conversión para mí fue durísimo. Yo me he pasado, y vuelvo a decir, no os equivoquéis, todo para la gloria de Dios. Porque hoy le doy gracias a Dios por haberme tratado así. Yo sé que a lo mejor ni siquiera lo vas a entender, pero me da igual. Yo sé que el Espíritu te puede ministrar, que es lo que interesa. Yo me he pasado tardes enteras llorando, solamente llorando delante de Dios. No me salía de más otra cosa. Yo me acuerdo donde yo hice el servicio militar en la Academia de Infantería,
había una capillita pequeña, que como es el Señor también, porque luego me enteré que era la capilla de los suboficiales. Y siempre estaba vacía, pero estaba abierta. Y yo la descubrí y me iba muchas tardes allí. Y allí oraba. Y allí me desahogaba delante del Señor. Pero digo que era la capilla, después me enteré de suboficiales, que si me hubieran pillado allí, yo que era un soldado raso, me hubieran empapelado, porque eso era para los suboficiales, allí va por categorías, allí no te puedes meter en una zona que no te corresponda. Yo, inocente de mí, yo me metí, pero el Señor siempre me guardó. Y allí me desahogaba, allí oraba, allí vaciaba mi alma. Por eso también una de mis mujeres preferidas en la Biblia, que os la recomiendo también que leáis la historia en Primera de Samuel, capítulo 1, es una mujer que era la madre de Samuel, que se llamaba Ana. Y es una de mis mujeres preferidas porque me identificaba y me identifico bastante con ella, porque la propia palabra nos dice que su alma estaba en angustia y que se fue al templo del Señor a vaciar su alma delante de Dios. Y Dios la escuchó. Pero ella tuvo que vaciar su alma. Y aquí en el texto nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Hay veces que estamos ansiosos, hay veces que no vemos salida, hay veces que ni entendemos la situación, hay veces que simplemente nuestro mundo se ha roto y en muchos casos ni siquiera sabemos por qué. Podemos decir, Señor, ¿por qué permites esto? Podemos quejarnos. Podemos decir, pues yo ya no voy a hacer más caso de Dios. Total, para lo que me sirve. Pero te voy a decir un secreto que si no lo has hecho, te aconsejo incluso que lo hagas aunque tú no lo entiendas. Cuando tú vacías tu alma delante del Señor a solas con Él, tú vas a experimentar un verdadero cambio. Tu vida nunca va a ser lo mismo ni va a ser igual. Vas a recibir una fuerza que no es humana y una fuerza que no tiene nada que ver con la fuerza humana, porque no se trata de insensibilidad, sino de certeza interior. Porque la certeza, la verdadera fe, no te va a venir ni siquiera por cultos espectaculares, ni aunque veas, incluso aunque aquí, por ejemplo, ahora mismo Dios haga un milagro, y yo qué sé, levantar a un cojo. Mucha gente ha visto milagros, sigue sin creer incluso. Y yo personalmente conozco casos. Mucha gente ha visto maravillas. El pueblo de Israel, que lo veíamos el otro día en casa en la película esta de la vida de Moisés, el pueblo de Israel vio abrirse un mar. Vio cómo pasaban por medio. Vio cómo el mar se aguantó. Cruzaron y luego entran los egipcios y el mar se cierra sobre los egipcios. Lo vieron con los ojos. ¿Les sirvió de algo? No. Aún hicieron después un becerro de oro y quisieron adorar al becerro de oro.
incluso humanamente hablando, hermano, era para decir, estos tíos están locos. O sea, han visto un poder sin igual desarrollarse y mostrarse, y ese poder no significa nada. Y un cacho de becerro de oro, ¿eso qué te va a hacer en tu vida? Pero así somos, hermanos. Pero ¿qué ocurre? Que en lugar de reconocer la verdad, preferimos vivir en la mentira, porque ese es el verdadero problema. Por eso el texto de hoy empieza diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí también quiero hacer una cosa, humillaos vosotros. A veces le pedimos a Dios que nos humille, eso está mal pedido. Dios no humilla al que ama. En todo caso, y tampoco dice exactamente así, lo que dice es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En todo caso, Dios lo que hace es que los orgullosos y los soberbios recojan el fruto de su soberbia. Y el castigo está en recoger las consecuencias de lo que siembran en su orgullo y en su soberbia. Pero Dios no puede humillar a nadie porque Dios te ama. Eres tú. Y si no tienes fuerza para humillarte, eso sí, pídele a Dios fuerza para reconocer la verdad, para reconocer lo que eres y quién es Él. Y Dios te la dará. Pero eres tú quien te tienes que humillar. En lugar de creerte lo que no eres, aquí te dice el apóstol, humillaos, porque lo que Dios quiere cuando llegue el tiempo es exaltarte cuando llegue el momento. Lo que Dios quiere no solamente no es humillarte, lo que Dios quiere es levantarte. Pero para levantarte, igual que Cristo nos mostró dándonos ejemplo, antes de ser levantado sobre todo, Cristo descendió a lo más bajo. Si nos humillamos, que tampoco hace falta hacer cosas raras, humillarse en el fondo no es más que reconocer la verdad, empezando por la verdad de cada uno. Que no creáis que es tan fácil, ¿eh? Dios a veces permite situaciones para que nos demos cuenta de lo que somos en realidad. Y te digo una cosa, y lo sé por experiencia, cuando tú te das cuenta de lo que realmente eres, te da miedo. Te da miedo. Hay mucha gente que se cree, yo he oído por ahí, yo no he matado a nadie, yo no he robado nada. Mira, te lo voy a decir claro. Cualquiera de nosotros, en las circunstancias adecuadas, somos capaces incluso de matar a otro. César, ¿tú qué me estás diciendo? Yo pasé a los 4 o 5 años también de estar convertido, pasé una prueba que lo pasé muy mal, pero también le doy muchas gracias a Dios, porque yo casi le doy más gracias a Dios por las pruebas que por las supuestas bendiciones de los cultos de gloria en los que también he estado a veces. Y diréis, este se le ha ido la perola. Bueno, pues sí, estaré loco, bendita locura. Pero pasé una prueba
donde el Señor presionó mi vida y yo estaba muy nervioso, muy ansioso. Y empezó a salir de mí malos deseos. Tenía furia, estaba mal. Y hubo un momento que sentí cierto miedo y vértigo, porque yo tenía el concepto de mí mismo de que yo era bueno. Yo no había matado, no había hecho nada. Y el Señor me hizo ver lo que había dentro de mí. Y una vez, hablando con un siervo de Dios, pues le insinué algo, no se lo quise decir todo porque me daba vergüenza. Y este siervo de Dios, con mucha sabiduría, me dijo: mira, César, cuando tú tienes un vaso con agua y barro y está quieto, y está todo el barro reposado abajo, el agua tú la ves cristalina. Y me dijo: nuestra vida es así. Cuando tu vida es cómoda y no tienes problemas, tú ves el agua cristalina y tú piensas que tú eres cristalino. Pero coge el vaso y muévelo. ¿Qué pasa? Y claro, yo le dije: pues que se enturbia. Pues eso es lo que pasa en las vidas humanas cuando Dios sacude el vaso. Que salen cosas que están ocultas, pero que no vemos. Está escrito también en otro sitio, y a veces lo olvidamos, porque hablemos claro, yo creo que además con los tiempos de confusión que están viniendo tenemos que hablar claro de ciertas cosas. Yo creo que hoy en día se predica un evangelio que en el mejor de los casos no es completo. Es verdad que Dios tiene poder, es verdad que Dios sana, es verdad que Dios te libra de los peligros, pero Dios no dice en ningún sitio, si estoy equivocado me lo recordáis, que Dios te va a tener en una urna de cristal y que ahí no te va a tocar nadie. Eso es falso, porque eso además sería una falsa fortaleza. La fortaleza que Dios te da no consiste ni en que nada te afecte porque seas una roca de granito, ni en que nada te toque. La fortaleza que Dios te da, el poder del Espíritu Santo, es para que tú permanezcas firme a pesar de que hay cosas que te afectan y a pesar de que hay cosas que te pueden tocar. Necesario es que vengan pruebas, ¿no lo dice el Señor? Mas hay de aquel por el que viene. Pero las pruebas tienen que venir. Cristo pasó la cruz. Cógete todos los apóstoles. ¿Qué vidas llevaron los apóstoles? El apóstol Pablo dice: he sido azotado no sé cuántas veces, me han apedreado, me han descolgado de un muro, he vivido la vida del apóstol Pablo. Ríete tú de Indiana Jones. Era una aventura constante, pero él estaba ahí. Él descubrió el gran secreto, el que solo está al alcance de aquellos que entran en una intimidad verdadera y seria con Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
no yo. Ese es el gran secreto. Cuando el yo lo echas a un lado y Cristo empieza a llenarte, te vuelves verdaderamente fuerte, pero no un fuerte insensible, ni un fuerte porque nada te toca. Te vuelves fuerte porque eres capaz de ir por la vida sintiendo, pasando problemas, pasando cosas, pero en todo eso notas la fuerza de Dios que te lleva. Y empiezas a entender cosas que antes no entendías. En contra de lo que la gente piensa, te vuelves más fuerte. Te vuelves más sabio. Te vuelve más comprensivo. Ves las cosas diferentes. Y vas a descubrir la gran verdad que Satanás quiere tapar. Tu ansiedad produce en ti dos cosas. Una, debilidad de carácter, porque cualquier prueba lo que hace es tirarte para atrás y encogerte. Si además has sido herido de pequeño, si además tienes traumas, lo normal es ponerte una coraza defensiva y encerrarte en ti mismo. Si tú abres esa coraza delante de los hombres, vas a ser herido y vas a ser maltratado. Pero si tú abres esa coraza delante de Dios, vas a encontrar sanidad. Y ya cuando tú descubras esta gran verdad, sencillamente no te va a importar un pimiento lo que digan los hombres. Porque como decía Cristo, que es nuestro Maestro, todos me dejaréis solo, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Amén. Cuando tú descubres esta gran verdad, tú puedes ver, porque no eres insensible, puedes experimentar y darte cuenta que te han abandonado las personas en las que tú a lo mejor más confiabas, pero nunca vas a experimentar que Dios te ha abandonado. Y eso te vuelve fuerte. Y además de tener esta fortaleza que viene de Dios, vas a entender incluso mucho mejor a los demás. Y quizás lo más maravilloso de todo, cuando estás seguro absolutamente por ti mismo, porque lo has vivido, de que estás en las manos de Dios, las circunstancias no te afectan igual. No porque no haya peligro, no porque no haya problemas, pero es que no es lo mismo. Porque tú estás absolutamente seguro de que sea cual sea el problema, sea cual sea las circunstancias, la situación, los peligros, como decía el apóstol Pablo, fuimos atribulados hasta tal punto que pensábamos que íbamos a perder la vida. Dice, pero esto Dios lo permitió así, ¿para qué? Para que aprendiéramos a depender de Él, no de nuestras fuerzas. Aleluya. Aleluya. Y esto también es para ti, hermano y hermana. Esto no es solo para los apóstoles ni solo para los supermanes religiosos.
que en realidad no existen. Porque en todo caso el único verdadero Superman sería Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo nos enseña? Mi alma está muy triste hasta la muerte, Padre. Pero fue oído el Señor. ¿Os acordáis cómo termina la cosa? Se le apareció un ángel para darle fuerzas. No te voy a quitar la cruz. Vas a ir a la cruz. Pero vas a notar el poder de Dios en la cruz. ¿Y cómo está Cristo después de Getsemaní? Que para mí personalmente, esto es mi opinión, no es doctrina. Getsemaní es donde realmente Cristo vence al diablo. Porque tú lo ves luego y lo ves tranquilo. Y lo están machacando vivo. Y ojo que el sufrimiento de Cristo, tanto físico como espiritual, tiene tela ahí. Pero él estaba incluso dando consejo. Madre, ahí tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba en control de la situación. Y lo estaban machacando vivo. Pero él sabía que si Dios permitía pasarle por ahí, primero le iba a dar las fuerzas, le iba a dar algo que yo creo que todos necesitamos posiblemente por encima de muchas otras cosas. Paz, tranquilidad, no dejar que las circunstancias te saquen de quicio. Pero eso es el Espíritu Santo, el único, ni pastor, ni evangelista, ni apóstol, ni el zunzun corda, te puede transmitir lo único que puede transmitirte el Espíritu Santo. Si tú quieres esa paz, porque además creo que la necesitas, aquí en esta mañana, ahora mismo, todos juntos vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos transmita esa paz.